No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. En la Vista Lobo vamos a hacer una visita a Australia, un país que en los primeros meses del coronavirus tuvo unos éxitos importantes en la lucha contra el virus. Estuvo muy cerrado, apenas que ni siquiera los australianos podían regresar a su país, y ahora en la fase final está teniendo graves problemas con una alza de contagios tremenda, cerca de 2.000 personas diarias, porque hay un problema de vacunas. Además vamos a hacer también una parada en el asunto de los submarinos que está enfrentando a China, Estados Unidos, Reino Unido, Australia con Francia y con la Unión Europea en el fondo. También en Noruega ha ganado los socialdemócratas, parece ser que van a poder formar gobierno. Es la primera vez que va a haber gobiernos socialdemócratas en todos los países nórdicos desde 2001 y si incluimos a Islandia desde 1950. Pero parece ser que los socialdemócratas y los conservadores noruegos no son tan distintos. Hay acuerdos en las políticas fundamentales. También vamos a hablar un poco de los jóvenes y del futuro de los jóvenes. Hay una encuesta que ha realizado el Guardian, una encuesta realizada en varios países. 4 de cada 10 jóvenes no quieren tener hijos o se están planteando no tener hijos por miedo al cambio climático. Se está hablando ya de un término nuevo que es ecoansiedad. Si le sumamos en España el mercado laboral, se puede entender esto. Hablamos con la socióloga Begoña Elizalde San Miguel para entender qué es lo que está pasando y por qué las políticas no están reflejando esta ansiedad de los jóvenes. ਸ਼ਹਿਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Me han dicho que el otro día en la Feria del Libro había en una caseta un tío vestido de pollo y tú, y que firmaba más el pollo que tú. No, eso fue hace muchos años. Y sí, el pollo, estábamos en una caseta de una cadena X, y el pollo firmaba como un pollo y yo no firmaba nada. Dije, nunca más en esta caseta. ¿Pero qué significa firmar como un pollo? No, que estoy siniestro. No paraba, parecía ahí un máster del universo. Que era un youtuber o algo. Sí, era un youtuber. Y la cosa ha evolucionado gracias al programa, y ahora la gente que viene casi toda viene porque son oyentes del programa, con lo cual el día que me despidas dejaré de vender libros. Te reconocen por la voz, supongo, ¿no? Me lo dijo un chico, o sea, un señor, y la primera vez en mi vida que me dicen eso. Ya. Oye, ¿cómo estaba la feria? Que no he ido este año porque es imposible entrar. Ahí... Sí, está bien, está con aforo limitado, muy organizado todo, y la verdad con mucha ilusión de volver a comprar, a leer y a encontrarse con gente. La verdad es que es un espacio agradable. Son 3.000 y pico personas lo que se permite, ¿no? En cada momento. Sí. Con lo cual hasta que no sale uno no entra otro y Exacto. La cola es larguísima. Y como entre un tío como yo con tripa, cuentan con 2. O sea que... Y las colas para firmar también, supongo que con 1 metro de distancia. Sí, bueno, eso solo en algunos millas y este tipo de gente, eso sí tienen cola. yo no tengo cola. Un día teníamos que plantar una caseta de vivir con todos los escritores, ¿no? Sí, incluso con los vividores. Venga, vamos a meter. I know this time is all I have and it's leaving so fast. Makes it hard for me to find things to believe in and things that last. I didn't want to fall apart, but I have. I really don't want to lose you, but I think I am. So can we lighten up and dry the rain?
Siempre intentamos levantar un poco la mirada hacia afuera y cuando en nuestro país parece que muchos ya se han olvidado o aliviado al menos en torno al coronavirus, hay países que se asoman de nuevo al agujero negro de la pandemia. Y es el caso de uno muy particular en todos los sentidos, que es Australia. Es un país que sacó sobresaliente en la gestión de la crisis sanitaria en marzo y en abril del año pasado, unas medidas extraordinariamente estrictas, pero que ahora, un año y medio después, revive la peor de sus pesadillas a causa de la variante Delta. Sí, esto demuestra que mientras que no estemos vacunados, no solo los 75% de los españoles, sino pues todo el mundo, incluidos los indios, los tanzanos, no estaremos seguros todos. Aquí en Australia se ha producido esto, eran tan estrictas las medidas que había australianos que estaban fuera de Australia y no podían regresar a su país. Y ahora se ha desatado otra vez la pandemia con unos contagios cercanos a los 2.000 al día, la gente está harto del confinamiento, con lo cual ahí hay un cóctel que todo se debe a la falta de vacunación. El país se encuentra prácticamente confinado y tal es la tensión que se respira que centenares de personas han salido a las calles este fin de semana para protestar contra las medidas que está tomando el gobierno. Son manifestaciones que han acabado con enfrentamientos con la policía y con cientos de arrestos. Sí, 200 detenidos y es eso, la gente está cansada, no ve el futuro, pero es que hay un problema de vacunación. Mientras que aquí estamos en el 75%, en Australia están en el 35,5%. Aparte de las dificultades enormes de vacunar un país tan grande que es un continente, con enormes espacios rurales, es que no han prestado atención a la vacuna. Claro, de hecho luego tuvieron que comprarla en el mercado para países en el COVAX, que es el principio en el mercado de países pobres. Vamos hasta Sydney para charlar en directo de todo ello con Nelson Cabrera, que es periodista y editor de El Semanario Español. ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días. Hola, buenos días. Y buenos días ahí en Madrid. Buenas tardes aquí en Sydney, Australia. Exacto, son 8 horas más por allí. ¿Qué está fallando para que Australia esté sumida en esa tercera ola, para que la tasa de vacunación no termine de dispararse? Bueno, el fallo viene de mucho antes. Tal vez las primeras medidas que mencionabais allí de cerrar fronteras, no solamente dentro del país, sino que también las fronteras internacionales, no fue seguido de cerca por un programa establecido, provisional al menos, que sirviera para implantar esta vacunación masiva que recién se puso en marcha cuando vino esta tercera ola con la variante Delta del coronavirus. ¿Por qué Australia no tenía vacunas suficientes desde el principio, cuando el mundo occidental ya había reservado sus cuotas? Bueno, probablemente porque las personas que tienen que tomar las decisiones pensaron que por el hecho de tratarse de una isla que impidiera el ingreso de aquellas personas que tenían el contagio encima, no iban a entrar en Australia. Pero los virus y las personas que viajan no siempre están de acuerdo con eso, de modo que, querámoslo o no, llegó aproximadamente en los pasados 3 o 4 meses, llegó la variante Delta y pilló al país muy mal parado y con muy pocas existencias de vacunas. Lo que decías tú, Ramón, qué error considerar que una frontera es una barrera contra un virus. Sí, los virus pasan siempre por debajo de la frontera. Pero el hartazgo de los australianos, Nelson, ante tanto confinamiento, se está dejando notar. Hay protestas, hay algunos brotes de violencia. ¿Cómo transcurre el fin de semana? Absolutamente, cosa que llama mucho la atención. Este es un país bastante ordenado, donde en general nadie se mete con la policía, y lo miramos muy de lejos, pero las imágenes que hemos tenido aquí, tanto en la prensa escrita como en la televisión, hablan de este enfrentamiento realmente callejero entre turbas grandes de gente, especialmente gente joven, porque esta variante ha afectado fundamentalmente a aquel estamento que va entre los 30 y los 45, 50 años. Esa gente ha salido a la calle y se ha enfrentado violentamente con la policía. Y no solamente aquí en Sydney, sino que también el enfrentamiento ha sido muy duro, muy fuerte en Melbourne, que es la segunda ciudad más importante de Australia, la capital del estado de Victoria, en el sur de Australia, y también en muchas otras capitales de los varios estados y territorios de Australia. Este pacto de submarinos con el Reino Unido y Estados Unidos, que cambia la política australiana de los últimos 20 años y se pone enfrente a China, ¿tiene consenso interno la gente que opina allí? Bueno, no, aquí realmente en absoluto. Recién debo decir que este fin de semana
Claro, todo esto viene el pasado día miércoles 15, cuando se supo esta información. De tal modo que los periódicos recién este sábado y domingo y las emisoras de radio y televisión han comenzado a tratar el tema. Realmente ha sido una sorpresa para muchos de nosotros saber este tema de los submarinos. No es algo nuevo. La revista semioficial de la Marina de Guerra de Australia, se llama The Navy, que representa de alguna forma a los oficiales de alta graduación de Australia, vienen escribiendo de hace bastante tiempo. Yo tengo en mis manos, por ejemplo, la última que corresponde al mes pasado, a comienzo de septiembre, donde aparece precisamente una declaración de esta Liga Marítima que representa a estas altas oficiales, donde en dos de sus acápites hablan en detalle de la necesidad de que Australia no invierta en estos submarinos que ofrecía Francia, que seguían siendo los submarinos tradicionales, aunque más modernos, sino que para la época en que estos submarinos estuvieran disponibles para integrarse a la fuerza de Australia, para esa fecha esos submarinos van a ser obsoletos, como ya ha ocurrido con los actuales submarinos Collins, que prácticamente no tienen mucho de servicio ni oferta de defensa, puesto que son submarinos de propulsión mecánica antiguos que no tienen ninguna comparación con ningún submarino nuclear, evidentemente. Y en segundo lugar está la fuerte presión que tienen los estados por incorporar esta nueva tecnología, que es lo que comentan todos los periódicos prácticamente aquí, que no solamente se trata de utilizar energía nuclear para impulsar submarinos, sino que también lo que significa la enorme carga del avance tecnológico en este tipo de construcciones. Bueno, también hay un componente geopolítico ahí, ¿no, Ramón? Que sí, es colocar a China en un lugar. Mucho dinero, porque ahora que se acabó la guerra de Afganistán hay que crear un nuevo enemigo, que es China. Exacto, estigmatizar a China. Y el problema de Europa es que la parte que Francia ha perdido un gran negocio es que Europa, tanto en Afganistán como en este caso, ha descubierto que Estados Unidos no es fiable. Que Europa tiene que ir por su camino. Por eso el otro día von Leyen hablaba de crear un ejército europeo, porque la OTAN ahora mismo es algo que no sirve para Europa. Nelson, por regresar y acabar ya con el tema de la pandemia, en Nueva Zelanda se ha anunciado también que se va a prolongar el cierre de fronteras con Australia al menos 8 semanas más. ¿Cuál es la situación en Nueva Zelanda? Bueno, Nueva Zelanda ha sido mucho más afortunada que muchos otros países. En este momento Nueva Zelanda llega aproximadamente un poquito más de 4.000 contagios, de los cuales muy poquitos están en la unidad de tratamiento intensivo. Y solamente hasta ahora cuenta 27 fallecidos a cargo de la coronavirus. De tal modo que esto sencillamente tiene un solo destino, y es impedir que exista este trasvase de pasajeros entre Australia y Nueva Zelanda. Australia tiene una colonia muy grande, muy amplia, de kiwis, como se le llama habitualmente aquí a los neozelandeses, y ese trasiego, sin lugar a duda, evidencia que alguno de ellos puede ser portador aunque esté vacunado, y eso crearía tremendo problema al gobierno de Jacinta Ardern. Nelson Cabrera, que es periodista y es editor de El Semanario Español, nos ha hablado en directo desde Sydney, en Australia. Nelson, mil gracias, un abrazo. Muchas gracias y buena cena. Muchas gracias. Un cordial saludo, Ramón, un cordial saludo, Javier, desde aquí de Australia, en un hermoso día de verano. Gracias, hasta luego. I could move mountains, sail away, only 'cause I got this much faith, this love is alive, but I'm quiet and lonely these nights, silver shadows walking by my side.
Hablamos un poco de política, Ramón. ¿Sabes? Hay quien dice que las corrientes políticas en Europa siempre van de norte a sur, no de sur a norte. Por eso nos vamos a ir a Noruega. El lunes pasado, este país nórdico celebró sus elecciones parlamentarias que acabaron con unos resultados que han sido una sorpresa. Sí, porque la derecha llevaba gobernando desde 2013. El petróleo y el aborto han sido elementos fundamentales en la campaña. Ya han ganado los socialdemócratas del millonario Johannes Gahr Store, con otros partidos que van a poder formar mayoría absoluta. Y no había gobiernos en todos los países nórdicos, gobiernos socialdemócratas desde el 2001. Y si añadimos Islandia, desde 1950. Escandinavia está a la izquierda. Sí, ya Sánchez no está solo y este próximo fin de semana quizás los alemanes también tengan un canciller socialdemócrata. Sí. Nuestro invitado lleva años viviendo en Oslo, es periodista y profesor de Derecho, David Fergar. ¿Cómo estás, David? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Con ese vuelco que se ha producido en Noruega, decíamos, los países escandinavos quedan en poder de los socialdemócratas. ¿Significa la llegada de una ola progresista a esa región de Europa? Bueno, pues aquí en Noruega los datos objetivos si dicen que Jonas Gahr Støre ha conseguido el 26% de los votos y va a ser primer ministro, pero sería una visión simplista, sí, decir eso, porque la verdad es que no se puede ser tan optimista. Para empezar, podemos ver que por aquí la política de los conservadores y los laboristas no es tan diferente, son bastante parecidos en puntos fundamentales. Y en el resultado de las elecciones podemos ver que aunque el Partido Laborista haya ganado, de hecho han bajado tanto de votos como de escaños. Y la victoria se puede centrar más en el crecimiento de sus aliados. Ha sido el tradicional Partido Socialista, que ha subido un par de escaños, pero sobre todo el Partido del Centro, que ha subido hasta 9 escaños y se ha convertido en el tercer partido de Noruega. Hay un catálogo, digamos, de los temas más candentes durante la campaña. El cambio climático, por ejemplo, ¿ha jugado parte en ese enfrentamiento? Sí, el tema del medio ambiente se convirtió en principal, sobre todo desde la publicación del informe del cambio climático, que vino en mitad de la campaña. Se esperaba que los verdes tenían antes un parlamentario y se esperaba que subieran mucho, pero la verdad es que no se sabe si por el miedo a que anunciaban fuertes gravámenes o que querían directamente tener una política muy restrictiva con el petróleo, se quedaron por debajo del 4% y se supone que tan solo han subido de 1 a 3 parlamentarios. Y aquí respecto al medio ambiente, el único partido que es negacionista de lo que es el cambio climático es el anterior Partido del Progreso, es un populista Partido del Progreso, y eso ha hecho que sus votos puede que han ido a este partido centrista. La posición de los dos partidos que pueden hacer gobierno, que son los laboristas y conservadores, es muy parecida. Ninguno quiere cerrar el grifo porque es la principal financiación del país, y lo que quieren es disminuir las emisiones, pero continuar el crecimiento. Y este va a ser un gran problema con los centristas, con los socialistas, que tanto como como con el Partido Verde lo que quieren es dejar de buscar más yacimientos petrolíferos. Y eso está siendo ahora mismo uno de los temas principales de las conversaciones. Noruega ha tenido mucha suerte con el petróleo, le ha permitido una riqueza. Y decías que no había muchas diferencias entre la derecha y la izquierda. ¿En qué están de acuerdo? ¿En el estado de bienestar? ¿En qué cosas no están de acuerdo? Pues sobre todo lo que es en política internacional hay mucho acuerdo. Ambos partidos están de acuerdo en que Noruega, aunque no sea parte de la Unión Europea, tiene que ser parte del espacio económico europeo. Y en las cosas generales, pero claro, son pequeños detalles que sí en la política del petróleo, que es fundamental, política del petróleo y política internacional, que es la fundamental, y en sanidad, puede que estén bastante de acuerdo. Luego pequeñas diferencias como en economía, en tema de privatizaciones, pero no afectan tanto a la generalidad. Los propios miembros del partido reconocen estos parecidos. Claro, también hay otro tema, o ha habido otro tema central en la campaña, que ha sido el aborto. Los laboristas querían aumentar hasta las 18 semanas la libertad de elección de las mujeres, que está ahora en 12. Desde la perspectiva española uno tiende a pensar que los escandinavos o las escandinavas son sociedades más progresistas, ¿no? Desde el punto de vista de un español que vive en Oslo, ¿te parece correcta esa afirmación? En general sí, sobre todo la situación de la mujer, todas estas posturas, yo sí tengo la sensación de que es una sociedad abierta.
Pero el hecho del tema principal de la conversación, que es ver que los gobiernos socialdemócratas den una imagen de una política más abierta, yo lamento decir que quizás no sea así, sobre todo si vemos a las políticas migratorias. Todos los 3 países escandinavos son países multiculturales, pero con los nuevos gobiernos esto no se puede decir que sean políticas muy liberales. Siempre el tema de la inmigración siempre ha sido un tema en todas las campañas electorales, y el Partido del Progreso, FRP, ha sido socio del gobierno hasta hace poco, tiene una política muy restrictiva conocida como ultraderecha. Pero debido sobre todo al medio ambiente, este no ha sido tema en las elecciones hasta la llegada de los talibanes a Afganistán, que se volvió a poner el tema sobre la posible oleada de refugiados de Afganistán, pero tampoco mucho. Pero viendo los datos objetivos vemos que el liberalismo no es tal. Aunque los 3, Dinamarca, Suecia y Noruega, tengan gobiernos socialistas, vemos que en Dinamarca la política es de las más, si no la más dura de toda Europa. No van a aceptar que los solicitantes de asilo lleguen a su país, sino que van a tener que hacer la solicitud en un tercer país. En Suecia, que ha tenido una de las políticas más aperturistas, sobre todo cuando llegaron los refugiados de Siria, con más de 160.000, perdieron un poco el control y han hecho una política más restrictiva. Quieren encontrar Europa que ya no es puertas abiertas y, por ejemplo, ya no tienen las mismas ayudas que otros. Y en Noruega, que sí que se quiere ser más presentar y que base su política en los derechos humanos, la realidad es que la política central del tema migratorio es la política de cuotas. Quiere decir lo que van a aceptar solamente lo que la ONU les diga que tenga que aceptar. Por tanto, en general, sí, es una política progresista, pero vemos que en tema migratorio quieren ser igual o más estrictos que los demás. Sí, esto cambió en el 2015 con la gran oleada de refugiados sirios, que Merkel abrió las puertas y le costó parte de su popularidad y posiblemente una respuesta de la Cancillería. Hablabas del partido progresista, que es totalmente, o del progreso, que es totalmente lo contrario. ¿Cómo está la extrema derecha en estos países? Sí, lo curioso es que la extrema derecha en Noruega se llama Partido del Progreso y en Suecia son los demócratas. Siempre tienen una especialidad para ponerse nombres que muestren lo contrario de lo que son. Aquí han estado en Noruega, en el Partido del Progreso, cuando ganaron las elecciones los conservadores, enseguida se pusieron de acuerdo y fueron parte del gobierno, pero llegó una crisis y abandonaron el gobierno, y sobre todo los otros socios, que son los liberales y los democristianos, que se niegan rotundo en hacer acuerdos con ellos, sobre todo por este tema. Han estado muy fuertes, pero han bajado, siempre han estado por más del 13-15%, y ahora han bajado al 11%. El tema del ser negacionistas del cambio climático les ha pasado factura, porque ya pocos aceptan eso. En Suecia, por ejemplo, los demócratas sí que se han hecho muy fuertes, sobre todo desde que, como dijiste, en 2015 la gran oleada de inmigración ha hecho que también muchos de los votantes no vean tan negativamente estos partidos de una política dura de inmigración, porque hay que recordar que cuando hablamos de ultraderecha, no estamos hablando de pelados de cabeza, skinheads nazis, sino son partidos que de cara a la guerrilla están muy bien, que son más que ultraderecha, son populistas. Yeah. Juegan sobre todo con bajar impuestos y políticas migratorias duras, y eso hay mucha gente que lo acepta. Es un mensaje que cala, sí. David Fergar, que es periodista y profesor de Derecho en Oslo, en Noruega. Gracias, David. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Es curioso que vayamos donde vayamos, Australia, Noruega, al final siempre acabamos hablando de fronteras, sí. Cada vez más y cada vez más a menudo, ¿no? Y me llamaba la atención, porque le has preguntado en qué están de acuerdo con gobierno y oposición en Noruega, y enseguida ha dicho, pues lo primero que a uno se le ocurriría en un país normal, en política internacional, ¿no? Sí, aquí no. Aquí no. Cuando te hagan a ti esa pregunta, cuando te inviten a un programa de radio en Noruega. Sí, no sé aquí tenemos una oposición que cada día se levanta ofendida por una cosa. Sí, bueno, y lo que le decía Pedro Sánchez a Pablo Casado esta semana, ¿no? Hable bien de España fuera de España. Sí, yo creo que es algo fundamental, y después hay muchísimas cosas en las que podrían estar de acuerdo, y si bajamos a las ciudades, no ya Madrid, sino cualquier ciudad, Logroño, no me digas que los partidos que conforman un ayuntamiento no pueden llegar a acuerdos para el bien de la ciudadanía. Tiene que estar esta pelea constantemente, pelea a costa de los contribuyentes, porque toda esta gente está pagada por nosotros. Si no hacen su trabajo, se tendrán que ir, como decía un chiste de Forges hace mucho tiempo.
vamos tarde, pensamos mucho en el futuro, pero el futuro es ahora y hay que hacer algo ya. Se gobierna para el presente y no para el futuro. Esa es la sensación que nos da en general, ¿no? A día de hoy se gobierna para las generaciones presentes y para el futuro se mira solo si conviene. No sé qué esperar de lo que va a pasar, no sé ni siquiera qué esperar de lo que está pasando, entonces obviamente me genera quizás esa ansiedad climática de la que tanto hablan, porque no sé ni cómo manejarlo, ni qué hacer. Siento que reciclo, pero que no es suficiente, y me planteo incluso pues si cambiar mi dieta a lo mejor es necesario para lograr cambios, pero luego veo temas como lo que ocurre pues con las empresas energéticas y digo, es que realmente yo puedo asumir un cambio, o sea, mi cambio realmente va a tener un impacto en el modelo general. Entonces son cosas que obviamente valoro, pero que a la vez no sé ni siquiera hablar de ellas porque es que no sé por dónde empezar. Y creo que nadie realmente de mi generación sabe muy bien por dónde empezar y que esa es nuestra preocupación, que no sabemos qué hacer. Para mí el cambio climático, pues en realidad la crisis climática que estamos viviendo determina en un 80% mis ganas de no tener hijos y de no sobrepoblar más del planeta. Claro, a mi edad, por ejemplo, mi madre ya estaba casada, ya tenía un crío, tenía una casa. A mi edad ahora mismo eso es impensable, o sea, el que lo tiene es prácticamente un privilegiado. En Francia es lo mismo que España y, bueno, difícil con el alquiler, el hogar, buscar también en París que los precios del alquiler son demasiado importantes, que los jóvenes no pueden compartir pisos ni nada, que están en 17 metros cuadrados por 1.200 euros cada mes y eso es terrible. Sirve de muy poco que yo tenga todos estos cuidados, todas estas responsabilidades, si luego vemos noticias en la prensa de grandes vertidos, el millonario de turno que coge su jet privado porque le apetece irse de compras a no sé dónde. Entonces, ¿de qué sirve que yo recicle todo lo que yo pueda reciclar en un año en 5 minutos por alguien? Se viene abajo. Yo creo que el problema es que tenemos una frustración enorme y una rabia enorme porque somos justamente ese ni de aquí ni de allí, ¿no? Totalmente. Estamos en medio de todo, nos sentimos fatal, nadie nos entiende, los que creemos que nos entienden realmente son políticos y empresarios que están intentando captar a nuestro público para sus cometidos y tenemos toda esta ansiedad, esta incertidumbre y me parece normal que que ahora mismo, por ejemplo, los niveles de suicidios y de problemas mentales en jóvenes sean tan altos. Es que nos sentimos sumamente incomprendidos y nadie parece estar ahí para escucharlo, para hacer algo al respecto. Ese es otro melón por abrir bastante interesante, desde luego. Pues yo siento que los jóvenes en Latinoamérica y, bueno, hablando específicamente de Colombia, en la política, yo también siento que son muy abandonados. Yo creo que los políticos se acuerdan de nosotros cada 4 años, que es prácticamente cuando hay elecciones. El resto del tiempo, las políticas, si les interesa acercarse a los jóvenes, bien, si no, el resto del tiempo se gobierna para otra mayoría que no somos nosotros, o por lo menos esa es la percepción que tenemos en general la juventud, ¿no? O por lo menos en mi entorno con la gente con la que yo lo comento. Yo creo que tenemos que aprender a mirarnos, también a hacer autocrítica, esto no solo de parte de los jóvenes, sino también de las otras generaciones, y aprender a generar puentes entre nosotros. Podía expresar mejor. Beatriz Nocal charlaba con Sofía, colombiana de 24 años, con Diana, venezolana de 23, con Laura, española de 29 y con Pauline, francesa de 23, sobre cuestiones como el cambio climático o el mundo que van a heredar. Ramón, queríamos traer este debate al programa a raíz de una encuesta internacional hecha a jóvenes de entre 16 y 25 años que te ha llamado la atención porque muestra que la cuestión climática es más que urgente en la mayoría de esos jóvenes. Sí, 4 de cada 10 no quieren tener hijos o se están planteando no tener hijos porque el futuro climático que les espera es terrible. Yo el otro día os contaba que en un parque había gente joven con niños y pensé, estos niños van a llegar quizás a 2100. ¿Se podrá respirar en el 2100? Entonces esto es algo que están muchas parejas añadiendo pues el mercado laboral que es depresivo, pues el cambio tecnológico. Todo esto hace un futuro muy incierto donde la gente se está planteando no tener hijos. Y de hecho la Asociación Estadounidense de Psicología ya ha acuñado el término ecoansiedad, que define el temor crónico a un cataclismo ambiental.
Sí, es a lo que vamos, y se conecta, como decía una de las chicas, con los problemas de psicológicos de muchos jóvenes y gente no tan joven, ¿no? Pero que es una sociedad que va a una velocidad en la que no podemos asumir. Queríamos andar en esta y otras cuestiones. Hemos invitado al estudio a Begoña Elizalde San Miguel, que es licenciada en Sociología por la Universidad Pública de Navarra y doctora en Sociología por la Carlos III de Madrid. ¿Cómo estás, Begoña? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, encantada. Ecoansiedad, lo habías escuchado antes, supongo, ¿no? Ecoansiedad y casi ansiedad, ¿no? La verdad es que los relatos que habéis traído son un poco descorazonadores, sí, pero yo creo que reflejan muy bien algo a lo que creo que como sociedad no le damos suficiente importancia, que es la falta de expectativas que tiene la generación joven, ¿no? Que es una falta de expectativas que ya vienen, que viene existiendo desde hace años, pero que parece que lejos de superarse y lejos de saber, de ser capaces de poder darles alternativas nuevas, pues van llegando nuevas cosas que van agravando su situación. Yo creo que la encuesta a la que hacía referencia es muy interesante porque, a pesar de que uno de los se ha hecho en varios países, no en España, refleja dos cosas muy bien, ¿no? En primer lugar, que es precisamente la gente joven la que tiene mayor nivel de conciencia respecto a qué es eso de la crisis climática, porque ellas y ellos lo ven como un miedo a sus vidas privadas, al impacto que va a tener en lo que van a ser sus proyectos personales, y eso seguramente está muy relacionado con lo que fue el movimiento Greta, ¿no? Que fue una niña muy jovencita que supo movilizar a millones de personas en el mundo, pero que por ser ella quien era, pues seguramente llegó muy bien a la gente joven. En términos, si queremos ser optimistas, es la gente también llamada a implementar cambios, y en ese sentido es positivo. Desde el otro punto de vista, yo creo que el miedo o la argumentación del cambio climático como un nuevo argumento que no existía hasta hace muy poco, a esa tendencia estructural de no voy a tener hijos, nos lleva un poco a esa idea que creo que es importante tener en cuenta, que es que la decisión de tener hijos una no la toma en aislamiento, ¿no? O sea, la decisión de tener hijos, que hablábamos antes, se toma dentro de un contexto social. Y el contexto social puede ser más favorable, puede ser más cierto, ¿no? Certain, ¿no? Que dirían los ingleses, o puede ser muy incierto. Y lo cierto es que las generaciones más jóvenes viven en una incertidumbre estructural en muchos elementos. Entonces, pensar en que tengan hijos, claro, pues sería casi como un acto de valentía. Eso no es una encuesta menor, son 10.000 jóvenes de Australia, Brasil, Finlandia, Francia, India, Nigeria, Filipinas, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. Y es curioso porque de la encuesta también se desprende algo que yo creo que no corresponde a la generación joven, que es un pesimismo generacional, ¿no? Y yo no sé el peso que eso puede tener en el desarrollo posterior, ¿no? Si es una generación que ha crecido con ese pesimismo, cuando llegue al poder, ¿cómo va a gobernar, ¿no? ¿Cómo va a crecer? Bueno, evidentemente sus preocupaciones son otras y sus líneas de actuación serán otras, pero que evidentemente tendencias que estamos viendo desde hace tiempo se van a agravar por esa incertidumbre en todos los frentes de su vida. Estamos hablando, en el caso de España, el desempleo juvenil está en el 40%. Son mantras que venimos repitiendo desde hace años, como si ya casi lo estuviéramos normalizados. Estamos hablando del 40%. Entonces, ¿qué perspectivas puedes tener tú, no? Yo soy profesora en la universidad, trabajo con chavales y chavalas muy jóvenes, y es muy curioso porque desde hace años, pero mucho más agravado en los últimos 5 años, ellas son perfectamente conscientes de que cuando terminen, pues se tendrán que ir. Joder, que nos retrotrae a una España que parecía superada, ¿no? Y ellas te lo dicen como si fuera lo más natural del mundo. Hablamos de gente que ha pasado muchos filtros y que ha llegado ya a la universidad, es decir, hablamos del colectivo más privilegiado, no te digo ya otros, ¿no? En España el 25% de las mujeres no tienen hijos ni tienen pensado tenerlos. Esto es un cambio también importante. Yo no tengo hijos, o sea que soy de esa parte, aunque soy hombre. Esto va a tener un efecto en la pirámide social, va a tener un efecto en el futuro de las pensiones y tiene un efecto sobre el discurso de unos partidos aquí contra la inmigración, cuando la inmigración va a ser la solución para Europa y para todos nosotros, para que en el futuro podamos pagar el estado de bienestar. Esto es un cambio radical en la sociedad que hemos estado viviendo. Además, es la primera generación que va a vivir peor que sus padres.
Sí, el 25% de las mujeres que ya han terminado su fase reproductiva, es decir, mujeres que ya están por encima de los 40 años, pueden tener algún hijo, alguna hija, pero en principio no van a cambiar mucho los números, ¿no? Yo creo que ese dato, que efectivamente es una anomalía en términos empíricos, en términos históricos, ¿no? 1 de cada 4 mujeres, no hace tanto tener hijos. Para las mujeres era un mandato, punto. Tenías hijos porque era un mandato social, era para lo que estabas diseñada, ¿no? En lo que eras socializada. Evidentemente eso ha cambiado. Lo que pasa es que cuando miramos a ese 25% y preguntamos a esas mujeres por qué tomaste la decisión o por qué no tuviste hijos, que son cosas distintas, pues encontramos varios elementos que yo creo que son interesantes. La mitad de esas mujeres afirman que no tuvieron hijos porque no los querían. Y yo creo que ahí, y frente a algunos discursos políticos bastante perjudiciales y bastante misóginos y bastante tradicionales en cuanto a los roles de género, mi opinión es que no hay nada que decir. Ha habido un cambio de valores y las mujeres son dueñas de sus cuerpos y deciden no tener hijos. La cuestión que sí me parece más interesante e incluso preocupante como país es qué pasa con la otra mitad. ¿Cuáles son las razones por las que esa otra mitad de mujeres te dicen yo sí quería, pero no los tuve? Y es ahí cuando entramos otra vez en los elementos estructurales. Pues no los tuve y los datos nos dicen de manera muy persistente, ¿no? Muy cabezota, si queréis, porque siempre son los mismos. Pues mira, no los tuve porque retrasé la edad y se me hizo tarde. La edad media en España al primer hijo es la más tardía de Europa. Estamos por encima de los 31 años, evidentemente. Si lo retrasas mucho, luego no puedes tener tantos, ¿no? No los tuve porque las condiciones laborales no me lo permiten. Y no los tuve porque las mujeres son muy conscientes, volviendo a esa idea del contexto social, de que para ellas tener hijos o hijas les pasa más factura que a ellos. Las mujeres empiezan a tener hijos y en este país van saliendo del mercado laboral, cosa que a ellos no les pasa, ¿no? 1 de cada 4 mujeres se reduce la jornada laboral por cuidar de esos hijos. Claro, eso te genera una vulnerabilidad económica y de derechos de cara a las pensiones, bueno, que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, tú estás en contacto constante con jóvenes por tu profesión, lógicamente. Yo te hablaba de pesimismo. No sé si también hay un cierto derrotismo, y lo escuchábamos al final de los testimonios, ¿no? Los jóvenes dicen que no se les escucha, que no se sienten representados, que nadie se acuerda de ellos. ¿Tú crees que ellos piensan que esto es así y esto va a ser así? No podemos cambiarlo. En contra de lo que ha sido siempre la revolución juvenil, que es el ansia por cambiar las cosas, ¿no? Pero es que yo creo que desde hace ya varias décadas en este país hay muchos, excepto quizá, me estoy acordando ahora, ¿no? de lo que fue el movimiento 15M, que fue como un resurgimiento de la población joven en términos de ciudadanía y de reivindicar derechos, pero fue casi todo, ¿no? Lo que decía Bauman, todo es muy líquido, ¿no? Entonces hubo un momento de mucho aumento y luego otra vez se deshizo, y en general hay una sensación, yo sí creo, de apatía, ¿no? De apatía por las instituciones, de descreimiento, si queremos decir, ¿no? Respecto a la capacidad de cambiar cosas, que es muy frecuente. Y la gente que tenéis hijos, que hay 2 representantes, masculino y femenino, muchos están también arrepentidos de haberlos tenido, porque es muy difícil sacar adelante un hijo, como decías, en las condiciones sociales a veces de pareja o mujeres solas, el mundo laboral, que no se van nunca de casa, una generación de cristal, aunque a ellos les molesta mucho que hablemos de generación de cristal, pero es una generación que no tiene tolerancia a la frustración, que le cuesta mucho, pero es una generación también muy dura y muy luchadora en el día a día, pero no quizás en objetivos políticos, como decía Javier. Bueno, es que vamos a ver, cuando tú te enfrentas a la decisión o a ese proyecto, ¿no? Porque igual no cuando es tan inmediato, a ese proyecto de tener una familia, y tú has crecido y has sido socializada o socializado durante años en el qué difícil es tener hijos. Escuelas infantiles, no, es que no hay plazas, es que es carísimo. Claro, todo eso evidentemente modula tu manera de pensar y tus proyectos de vida, y este país es muy deficitario en políticas familiares. O sea, a que a día de hoy estemos pensando si las escuelas infantiles tienen que ser universales o no. Pues oiga, es que si estamos tan preocupados por el envejecimiento poblacional, evidentemente las escuelas infantiles sí tendrán que ser universales y tendrán que ser gratuitas y tendrán que estar insertadas dentro del modelo educativo como estás a partir de los 3 años, ¿no? Pero es que, claro, todo el mundo crece sabiendo esa idea, ese mantra de ¡ay, qué difícil, qué caros son los hijos! Claro, porque no hay medidas, las políticas familiares no ayudan a las familias.
Begoña Elizalde San Miguel, que es socióloga, es también doctora en sociología. Gracias por acompañarnos y por haber madrugado un poco este domingo y charlar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Yo creo que te queda una buena mañana, intelectualmente digo, para dar un paseo ahora escuchando la radio, ¿no, Ramón? Sí, dar un buen paseo, despejarme y reencontrarme con mis gatos, que cuestan bastante menos que un hijo. Escuchar a Juanjo, ver por dónde sale hoy, Escuchar ¿no? a Juanjo, que es de las cosas más divertidas de la mañana. Venga, hasta luego. I tried for you, trying to see through all the smoke, and it wouldn't move. What could I do? I touched your head to pour your thoughts into my hand, but now I can't say isn't it strange. Hola, soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires nada ha cambiado mucho. Vivo como tantos en una de esas grandes urbes que parecen desmanteladas por el contacto con algo corrosivo que las ha dejado a medio camino de todo. Nada está tan mal, pero tampoco tan bien. Nada provoca tanto pánico como antes, pero el pánico no se ha ido y permanece pegado a las cosas de la misma manera en que el mal humor permanece pegado a ciertas personas, como una bruma opaca. Las cosas que suceden, las obras de teatro en espacios con aforos limitados, los cines que estrenan películas ya viejas, los bares donde se imposta una alegría de bajo voltaje, los restaurantes gélidos con todas sus ventanas abiertas y medio vacíos, no parecen cosas reales, sino un eterno ensayo general en el que nada termina de ajustarse, una obra cuya fecha de estreno permanece incierta. Ya nada me interesa con mucha nitidez. No miro el mundo, lo superviso. Está ahí, pero la mayor parte de las veces me resulta indiferente. Con su copla atrasada de presente continuo, con su letanía de solo por hoy, porque mañana las reglas pueden cambiar. Pero ¿quién habla de estos asuntos? Aplacados los miedos del principio, andamos en el limbo, soportando la resaca de lo que no termina. Sin embargo, a veces, como hoy, salgo a la calle muy temprano, dejando en mi casa un panorama de individuos dormidos y gatas recostadas en el sofá o en las sillas, y me topo afuera con esta luz inmensa, con el cielo funcionando como un transistor azul y tenso, vacío y bello como un salón de baile abandonado, y susurro detrás de mi barbijo una canción que no conozco pero que no invento, un canto acumulado, y mientras camino rápido, cuadra tras cuadra, toda bruma empieza a disiparse y siento que hemos perdido mucho más de lo que imaginamos, pero que hoy, en esta mañana inadmisible, impura, impropia, burda, pagana, yo me alegro de haber perdido para poder recuperar. From strangers to friends, friends into lovers and strangers again. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio.
No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.